propuesta alborotó el tema y el asunto y la polémica alrededor de las pensiones en nuestro país de cara a las elecciones presidenciales y, por supuesto, la llegada a la Casa de Nariño. ¿En qué consiste? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, vamos a hablar de eso y, por supuesto, también hemos invitado al doctor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, que precisamente agremia a los fondos privados de pensiones de nuestro país. Doctor Montenegro, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Juan Diego, un gusto, muchas gracias, un saludo para usted y para todos los que nos están viendo. Empecemos por escuchar y oír la propuesta que desató toda esta controversia. Gustavo Petro, en un debate, dijo esto. Bono pensional, 500.000 pesos mensuales, medio salario mínimo para 3 millones de personas. ¿Cuánto vale en un año? 18 billones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? De una reforma al sistema pensional. La plata ya está, no se necesita más, no se necesita imprimir, se necesita cambiar su distribución. La reforma del sistema pensional, ¿en qué consiste? En un sistema de pilares, lo propone el Banco Mundial. Se aplica en Uruguay y en otros países del mundo. ¿Cómo se hace? En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30% que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público, Colpensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones, que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto. Y al liberarlos los gasta en los viejos y en las viejas, no en el banquero, sino en los viejos y en las viejas que hoy no tienen pensión. Ahí tiene la fuente de financiación. O sea, vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos. Ah, es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal, que es lo mismo que en salud, que con las EPS, que es lo mismo que con el fondo ganadero, ¿no es dinero público? Es dinero público, mi amigo. Lo que pasa es que es un sistema diferente. El sistema de pilares es Colpensiones. Paga la pensión. El cotizante en Colpensiones, que cotiza es porque quiere una pensión. Cuando llegue su edad, los cotizantes de ese momento le pagan su pensión. Es decir, es un método que garantiza la pensión. El método que ustedes defienden de la Ley 100 no tiene ya pensión. Le quitó la pensión a los colombianos. Usan su dinero, se lo devuelven después, pero sin pensión y en cuota. Ahí está, planteada la propuesta, doctor Montenegro. Hoy por hoy, los subsidios para los más vulnerables de nuestro país funcionan más o menos entre Colombia Mayor, que son 85.000 pesos, y Familias en Acción, 160.000 pesos. Según el DANE, cualquier persona que gane menos de 350.000 pesos vive en pobreza extrema. Y la propuesta es de Gustavo Petro darle a cerca de 3 millones de abuelos pobres un ingreso de 500.000 pesos, es decir, sacándolo de los fondos privados, de los ahorros de los trabajadores, 18 billones de pesos. ¿Cuál es su posición? Hay varias cosas, Juan Diego. Primero, muchas imprecisiones y falsedades en lo que dijo Petro, ¿no? Podemos entrar después a eso, ¿no? La comisión de las administradoras de los fondos de pensiones no es el 30%. Eso es falso, es un 3% y Colpensiones también cobra ese 3%. Es una falsedad entre muchas otras, pero entremos claro a este tema. Él dice que va a tomar estos 18 billones de los trabajadores colombianos y de sus familias para financiar este bono, ¿no? En otros países... Es loable. Este bono, en otros países, viene del presupuesto nacional, ¿no? Entonces él se va a tomar esta plata y eso, si se va para esto, no puede ir a las pensiones. Se va a gastar esa plata en este bono. Entonces le quita eso a los trabajadores colombianos, ¿no? Sí. Ese es un problema de fondo. Sí. No soluciona el déficit porque las pensiones públicas hay que seguirlas pagando. Sí. Cuestan 42 billones de pesos al año. Claro. Ese es un problema de fondo en esta propuesta. Eso quería preguntarle. ¿Cuántos pensionados tiene Colombia
en este momento en el Fondo Público Colpensiones, contabilicemos los regímenes especiales y también en los fondos privados. Sí. En Colpensiones, en el sistema público de pensiones, 1.700.000 y en los fondos de pensiones 200.000. ¿Por qué 200.000? Es un régimen muy joven, del año 94. La edad promedio de los afiliados a los fondos es 36 años. El régimen público fue creado en el año 1945. Entonces, obviamente es más viejo y hay muchos más pensionados. Pero los pensionados de los fondos están creciendo al 18% anual y los pensionados de Colpensiones solo al 4%. ¿Por qué? Porque es más fácil pensionarse en los fondos de pensiones. Claro, pero ¿por qué hay déficit? Es decir, ¿por qué el Estado debe sacar de los impuestos, de su presupuesto nacional, plata para fondear esto? Porque se están dando unos subsidios muy grandes a las pensiones públicas. Eso lo han dicho gobiernos anteriores, lo han dicho académicos. De ese déficit de 42 billones, 42 billones. 20 son subsidios que se van a los ingresos más altos. Es un sistema regresivo, es un sistema absolutamente regresivo el régimen público. Por eso hay ese déficit tan grande. Claro. En el caso de los fondos privados, dice usted, ¿los ahorros sí garantizan que se paguen las pensiones? Es que ya hay, eso está fondeado, ya hay un fondo, plata de verdad, 358 billones de pesos que son de los trabajadores, esa plata es de ellos, ¿no? Por eso no estamos de acuerdo con lo que dice el candidato Petro cuando dice que esos recursos son públicos. Sí. No, el artículo 13 de la Ley 100 dice que esa plata es del trabajador, que no se le puede arrebatar. ¿Bajo qué premisas y argumentos y sustentos funciona el sistema de pensiones, en este caso público Colpensiones? Es un sistema de reparto o de prima media, como se llama en otros países, en el que con las cotizaciones de los trabajadores se paga directamente la pensión de los abuelitos, de los adultos mayores. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué problema tiene eso? Que por la transición demográfica, por el envejecimiento de la población, cada vez hay menos trabajadores activos y cada vez hay más viejitos, ¿cierto? Es decir, la filosofía del sistema es que los jóvenes, en esta parte de la pirámide, coticen, aporten en su edad productiva y financien a los viejos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hace 50 años había 11 trabajadores activos acá por cada viejito, ¿sí? Por el envejecimiento de la población, por el aumento en la esperanza de vida, porque las mujeres comenzaron a tener menos hijos. Hace 50 años en Colombia las mujeres tenían más de 7 hijos en promedio. Hoy tienen menos de 2 y eso está acabando. Entonces, cada vez hay menos jóvenes trabajadores y cada vez hay más adultos mayores. Por eso, conceptualmente, es una pirámide financiera. Es una pirámide poblacional y financiera. Claro. En el caso del fondo privado, ¿cómo funciona el asunto? Es decir, no es como tal una pirámide, sino ¿qué? ¿No? La gente ahorra en una cuenta, eso genera intereses, ¿no? De esos 358 billones que hay ahora, el 70%, Juan Diego, son las rentabilidades, ¿no? Son las rentabilidades. Esa plata va creciendo sola. Por esa razón, Thomas Piketty, el famoso economista francés, que lo oigan sobre todo los jóvenes estudiantes, en su libro El Capital en el siglo XXI, dijo, por esa razón, porque la rentabilidad del capital es más alta que el crecimiento de la productividad de la economía. Por esa razón, los sistemas de capitalización son superiores a los sistemas de reparto. Juan Diego, eso lo dijo Thomas Piketty, que no es un neoliberal, no es un Chicago Boy, ¿no? Sí, claro, lo entiendo perfectamente. Veamos algunos puntos que diferencian tanto el régimen de prima media público Colpensiones del de ahorro individual con solidaridad, fondos de pensiones. Hoy por hoy, en el fondo privado, se necesitan para pensionarse 1.150 semanas, ¿cierto? Sí, señor. La mujer a los 57 años, los hombres a los 62 años. Sí, señor. ¿Qué otro requisito requiere para lograr aquí una pensión? Para obtener una pensión de salario mínimo,
dado el mercado laboral que tenemos, la inmensa mayoría de los trabajadores colombianos se van a jubilar con un salario mínimo un poco más, en cualquiera de los dos regímenes, ¿cierto? En los fondos de pensiones hay una cosa que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, en que no importa el capital que usted tenga, pero si cumple estos requisitos, ¿cierto? Usted tiene automáticamente una pensión de salario mínimo. O sea, cotizando 3 años menos que en Colpensiones. Por eso la propuesta del candidato Petro, al pasar la gran mayoría de los afiliados al régimen público, va a reducir la cobertura, ¿no? Porque allá es más difícil jubilarse. 1.300 semanas se necesitan en Colpensiones, es decir, 3 años más. La edad realmente es lo mismo. Hay otra serie de requisitos porque se promedia la mesada de acuerdo a lo cotizado en los últimos 10 años. Hay otras cosas. Son otros elementos. Sí. Pero déjeme preguntarle esto, doctor Montenegro, que también es algo clave en toda esta polémica. ¿Por qué alguien prefiere irse al público, Colpensiones, porque allí recibe más plata, más mesada, que irse al privado donde la mesada realmente a veces es muy pequeña? Ese alguien es solo el 5% de los trabajadores, el 5%. Al 95%, por esta razón, por la devolución de saldos. La devolución de saldos en el régimen de los fondos de pensiones es 7 veces mayor que en Colpensiones. 7 veces, ¿no? El 80% por la informalidad laboral de los trabajadores colombianos no va a alcanzar una pensión de salario mínimo. Eso lo dicen los académicos. Va a tener una devolución. Entonces, el 80% le conviene los fondos de pensiones. A un 10% que se va a jubilar con un salario mínimo, le conviene también los fondos de pensiones por esta razón. Hay un 5% que no alcanza las 1.300 semanas en el régimen público, pero que tiene el capital para estar en los fondos de pensiones. Ya vamos en el 95%. Hay un 5% que sí le conviene Colpensiones, porque las pensiones ahí son para la gente de ingresos altos, ¿no? Y tienen un subsidio, ¿no? Un subsidio muy grande. En Colpensiones se subsidia a los que más plata tienen, ¿no? Es un régimen regresivo. Hay más de uno que se ha arrepentido de pasarse del fondo privado al público porque hoy su pensión no equivale ni siquiera medianamente de forma proporcional a lo que habría ganado o recibido con el fondo público. ¿Por qué? Hay gente que se equivoca, ¿no? Hay gente, por eso hicimos la doble asesoría, ¿no? Para que la gente estudie su caso porque cada caso es diferente, ¿no? Entonces mucha gente cree que la pensión allá es más alta, pero no logra estas 1.300 semanas. ¿Usted sabe cuánto es el promedio de semanas cotizadas de los colombianos? Solo 500. Entonces mucha gente se equivoca, dice no, allá la pensión es más alta, pero no cae en cuenta que necesitan 1.300 semanas. Entonces lo castigan con la devolución, que es una séptima parte de la devolución que hacen los fondos de pensiones. Claro. Doctor Montenegro, también tengo en este momento contacto con el exsecretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, asesor de la campaña de Gustavo Petro en todos estos temas económicos, y quiero saludarlo a esta hora de la mañana. Doctor Bonilla, buenos días. Buenos días, José Alvira. Buenos días, Santiago Montenegro. ¿Cómo le va? Buenos días, doctor Ricardo. Quisiera, doctor Bonilla, que usted nos explicara cuál es la propuesta de Gustavo Petro, candidato a la presidencia, en cuanto al famoso tema de los pilares, por favor. La propuesta es más sencilla, es que todos los colombianos de la tercera edad puedan acceder efectivamente a una pensión, no a una devolución de saldos. La propuesta de pilares tiene una situación precisa. Hoy en Colombia hay 3 regímenes pensionales. Los fondos privados de raíz, donde Santiago Montenegro es el representante, Colpensiones, que es el régimen de prima media, y los regímenes públicos de pensiones especiales y excluidas, militares, policías, magisterio. Existe todo ese proceso, toda esa gente. La propuesta es reunir, no competir los fondos privados con Colpensiones, sino volverlos complementarios. Entonces, en el sistema de pilares, el régimen de base es el régimen de prima media
todos cotizan a Colpensiones hasta 4 salarios mínimos. El segundo pilar va al régimen de capitalización, esa es la complementariedad, cotizan por encima de 4 salarios mínimos, las pensiones altas las pagarán los fondos, no el sector público. Y el tercer pilar es que quien quiere una pensión más alta lo hace voluntariamente en cualquier fondo de capitalización, incluso por fuera del sistema. Déjeme entonces, doctor Bonilla, recapitular eso. Pilar 1, doctor Montenegro, para que usted también me dé su opinión. Cualquier trabajador que gane menos de 4 salarios mínimos, es decir, menos de 4 millones de pesos, obligatoriamente debe cotizar a Colpensiones, ¿verdad? El segundo pilar es trabajadores que ganen más de esos 4 salarios mínimos, es decir, más de 4 millones de pesos, cotizarán proporcionalmente lo que corresponde al ingreso por encima de eso al fondo privado, ¿verdad? Y el tercero, que creo que ya existe, es el que cotiza de forma voluntaria para complementar y agrandar un poco su mesada. Sí. ¿Qué opina usted? Esos que cotizan hasta 4 salarios mínimos, esos 18 billones, Sí. esa plata se va a pagar ese bono solidario. Esa plata no se va para las pensiones. Eso lo dijo el candidato Petro, lo acabamos de oír. ¿Me permite aclarar eso, señor? Lo acabamos de oír. Él dijo que con esos 18 se va a pagar ese bono, ¿no? Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales. Doctor Bonilla, ¿qué quiere decir usted? A ver, sí. La palabra que utilizó el candidato Petro fue: se liberan del presupuesto nacional. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales. ¿Por qué quiere decir que se liberan del presupuesto nacional? Porque hoy los colombianos que están en RAIS y Colpensiones cotizan. Todos los años, el último año cotizaron 34 billones de pesos, 23 billones en RAIS, en fondos privados, y 11 en Colpensiones. Los pensionados de los dos, que ya dijo Montenegro, son 200.000 en fondos privados y 1.700.000 o 1.500.000 en Colpensiones, vale la nómina anual 32 billones de pesos. Si se reúnen los dos, las cotizaciones pagan los pensionados. Entonces el presupuesto nacional no tiene que ir a pagar esas pensiones. Al liberarlo del presupuesto nacional, ese presupuesto, esa porción del presupuesto se puede destinar a hacer política social con subsidios a los que no llegan al sistema. La palabra clave es: se libera del presupuesto. El presupuesto nacional deja de pagar las pensiones de Colpensiones y de los fondos privados y destina esa plata a pagar los subsidios a los adultos mayores que no tienen ingresos. Son dos conceptos distintos. ¿Cuál es su interpretación? No sale doctor de los fondos privados. La plata que se cotiza anualmente se recauda y se pagan las pensiones vigentes. Doctor Bonilla. Esa es la diferencia. Doctor Bonilla, el candidato Petro está proponiendo un gasto adicional que cuesta 18 billones. Eso se financia con esta plata que él va a sacar de los fondos de pensiones a este gasto nuevo. No, señor. El déficit, la palabra es liberar del presupuesto. el déficit de 42 billones sigue, se mantiene, ¿no? Por esto es insostenible, ¿no? Esto es insostenible. Sentémonos, doctor Bonilla, y hacemos las cuentas, billones, ¿no? Porque Juan Diego, el déficit de Colpensiones no es 42 billones. El déficit la nómina de público, Colpensiones vale 28 es 42 billones. de pesos. ¿No? Entonces, si vale 28 billones de pesos, ¿cómo puede tener un déficit de 42? La nómina de Colpensiones, que vale 28 billones, se paga con recaudo de cotizaciones, 11 billones, y esa diferencia entre 28 y 11 es lo que estaría pagando el presupuesto. ¿Qué es lo que le preocupa a Montenegro? Que de esos 17 billones, hoy 9 billones se están pagando porque la gente se está deslizando de los fondos privados a Colpensiones, y no es el 5%. ¿Sabe usted que en los últimos 10 años
le han entrado a Colpensiones 57 billones de pesos por deslizamiento desde RAIS a Colpensiones. Eso ha reducido la necesidad de Colpensiones de utilizar plata del presupuesto. Hoy está utilizando 9 billones Sí. del presupuesto público. Sí. Entonces hay que diferenciar lo que son las pensiones públicas, que requieren una reforma a fondo también, Sí. de lo que son estos dos sistemas. Entonces la palabra clave es, si yo le quito la presión al presupuesto nacional, liberando recursos, la forma de liberarlos es que los recaudos sumados de RAIS y Colpensiones paguen las pensiones actuales. Sí. Y eso lo da. Doctor Son Bonilla, 34 millones de recaudo y la nómina de Colpensiones vale 28, más la de RAIS, que solo vale 3,5, son 32 billones. Doctor Bonilla, ahora sí, doctor Montenegro, responda, por favor. No, es que mire, el déficit total público en pensiones, que es el que importa, ¿no? La plata es fungible, son 42 billones, ¿no? Sí. Petro está proponiendo 18 billones adicionales de gasto, ¿no? 18 billones Las cuentas de la adicionales. lechera las hace Montenegro. Lo acaba de decir. Petro lo acaba de decir, que ese bono adicional cuesta 18 billones. Entonces, la plata que traslada se va a pagar eso. Y el déficit de las pensiones públicas, incluyendo Colpensiones, queda en 42, ¿no? Es que es muy claro, las cuentas son muy Sí. claras. Es coger del presente, del dinero que hoy está depositado en las cuentas de estos fondos privados, coger de ahí el dinero. Para un gasto nuevo. Sí, ¿es así, doctor Bonilla? Para un gasto nuevo. No, señor. Es un gasto nuevo. Montenegro hace las cuentas de la lechera. Es un gasto nuevo, doctor Las cotizaciones que se Bonilla. recaudan hoy pagan las pensiones de hoy. No, señor, porque es un gasto nuevo. Si el presupuesto, se liberan esos recursos del presupuesto, por esos recursos se paga el subsidio de los adultos mayores. Pero es que no sale todo de ahí de liberar ese pedazo de presupuesto, porque ya hay un pedazo que ya se paga de subsidios de adultos mayores. Lo que hay es que completar la partida de los adultos mayores. 1.7 billones solo. Eso es lo que se está gastando. Petro aumenta eso a 18 billones. Ese es un gasto nuevo que se va a pagar con las cotizaciones de los jóvenes, de los trabajadores colombianos. A Montenegro lo único que le gusta es devolver la plata, no pensionar gente. Mira, ¿sabe Juan Diego? Sí. Que en Colpensiones se pensionó el año 2020 52.921 personas. Eso equivale al 59% de las personas que cotizaron el último mes en Colpensiones y al 25% de los afiliados que cumplieron la edad de pensionarse en el 2020. ¿Sabe qué pasó en RAIS? Que se pensionaron 28.634 personas. Eso equivale solo al 17% de los afiliados de RAIS que cumplieron la edad. El 83% restante va a tener que ir a pedir la devolución. Eso no es porque cierto, RAIS no los pensiona. doctor Bonilla, eso no es cierto, porque la edad promedio, la edad promedio de los afiliados, financiera. la edad Aquí las estoy, la edad aquí las tengo en la mano, las tengo, la las tengo en edad la promedio de los pantalla. afiliados a los fondos de pensiones es solo 36 años. Doctor Bonilla, recuerde, Señor, el régimen público fue fundado en 1945. El régimen de ahorro individual en el año 94. Es un régimen joven, ¿no? Las personas. Recuerde usted eso. ¿No? Mujeres entre 47 y 57 años y hombres entre 52 y 62 años afiliados a los fondos, hoy son 1.700.000 personas. Sí. Las personas en la misma edad afiliados a Colpensiones son 2.100.000. Sí. Es decir, en los próximos 10 años aspiran a cumplir la edad 3.800.000 personas. De esas 3.800.000, 1.700.000 son de los fondos. Sí. De esos 1.700.000, ¿cuántos se van a pensionar si en el último año solo le dieron pensión al 17% de los que cumplieron la edad? La edad es las mujeres que llegaron a 57 y los hombres que llegaron a 62. Sí, doctor Bonilla, ha quedado suficientemente explicada la propuesta del candidato Gustavo Petro y su punto de vista también como asesor y conocedor de estos temas. Doctor Montenegro, terminemos de explicar entonces la posición de ustedes. No, entonces, como va a haber un gasto nuevo, esas cotizaciones se van a gastar en el gasto nuevo. Entonces el hueco queda como está. El otro punto es más estructural, Juan Diego, ¿no? Es más estructural y es un problema que tienen
los sistemas de reparto de prima media en todo el mundo, que es la pirámide poblacional, que también es una pirámide financiera. Lo dice el gran economista español Javier Sala. ¿Como DMG? ¿Como DMG? Conceptualmente es igual, ¿no? Y es un poco lo que está en estas gráficas. Hace 50 años había muchos niños, muchos jóvenes y muy poquitos adultos mayores. Por el crecimiento de la esperanza de vida, ¿no? Porque las mujeres comenzaron a tener menos hijos, esta pirámide se va achicando, ¿no? Sí. Y cada vez va a haber menos jóvenes, más adultos mayores y un poco se va a invertir la pirámide, ¿no? Entonces, eso, en un esquema así, ¿quiénes se benefician primero? ¿No? Los que llegan inicialmente, ¿no? Entonces, por eso, los jóvenes, los que son jóvenes hoy, cuando sean viejitos, no habrán suficientes jóvenes para que les paguen las pensiones, ¿no? Por esto es que conceptualmente los regímenes de reparto en Colombia y en cualquier parte del mundo son una pirámide financiera. ¿Qué ha pasado en otras partes del mundo, por ejemplo? ¿Qué ha pasado? El candidato Petro quiere implementar el modelo más o menos que se fijó en Uruguay, mixto, ¿no? Mezclar los dos. En otras partes del mundo, ¿cómo se ha...? Entonces, ¿de qué se trata? En otras partes del mundo, hace 20 años, había solo 9 países en el mundo que tenían algún esquema de ahorro, de capitalización, ¿no? Hoy hay 42 ya. Los países nórdicos, Holanda, Dinamarca, Australia, Alemania acaba de poner un componente ya de capitalización, pequeño, para evitar esto, ¿no? Para evitar esto. Porque en todos los países esto se vuelve insostenible y en Colombia también por el envejecimiento de la población. Y por eso es que le digo, Thomas Piketty, el economista francés, dice que los sistemas de capitalización son superiores a los sistemas de reparto, ¿no? Doctor Montenegro, después de oír estas dos posiciones, tengo esta pregunta como periodista, como trabajador y como cotizante. Sí, señor. Es la siguiente. ¿Qué pasa? Ya vamos a ir para que responda el doctor Bonilla, pero déjeme tocar este punto que me parece clave. Y es, ¿por qué entonces no mejorar las condiciones laborales de la base, de los jóvenes, darles trabajo formal, de buena calidad, para que se mantenga esta pirámide y pueda seguir cotizando y, por supuesto, financiando las pensiones de los viejos? No, este proceso es irreversible. El proceso de envejecimiento es irreversible. El mercado laboral hay que, por supuesto, arreglarlo, cambiarlo, ¿no? Porque el mercado laboral agrava esto. Por la informalidad, ¿no? Hay aún menos trabajadores activos por cada adulto mayor cotizando, ¿no? Eso hay que arreglarlo. Pero este proceso de envejecimiento de la población, eso es irreversible. Eso ya no tiene arreglo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué hay empresas que contratan sin las formalidades de ley que ayudaría a esto? ¿Por qué el mismo Estado también contrata a través de contratos de prestaciones públicas que no ayudan a esto? Eso hay que arreglarlo. Pero le digo una cosa, además de la informalidad hay otro problema que agrava las dificultades de los sistemas de reparto públicos, ¿no? Que es la digitalización de la sociedad. Cada vez hay más robots, más algoritmos, más Internet de las cosas que toma el lugar de la gente que está cotizando. Entonces, eso agrava aún más este problema. Sí. Doctor Bonilla, ¿qué quería decir? Que es un despropósito de Montenegro comparar los cambios en la pirámide poblacional. Hace 50 años no trabajaban las mujeres. Hoy trabajan las mujeres. Y van a llegar a trabajar más. Cada vez hay más gente que va a llegar y por eso van a tener menos hijos. La pirámide poblacional se invierte, pero la pirámide de crecimiento económico cambia. Eso es un despropósito de compararla con DMG. En cambio, los fondos privados viven de la teta del Estado. Compran lo que tienen para sacar pecho de que tienen muchos rendimientos, son títulos de deuda pública. ¿Quién paga esos rendimientos? El Estado. Entonces, el Estado está hoy pagando el déficit de Colpensiones, que se podría pagar perfectamente recogiendo las cotizaciones de RAIS y Colpensiones, sumándolas y pagando las pensiones de hoy.
hoy tiene que pagarlo el Estado, pero además el Estado le paga los rendimientos a los fondos privados. Entonces, el Estado es la vaca lechera de la que viven los fondos privados. Sí, sí. Esa es la real situación. Claro. Esa es la que hay que modificar. Sí. Y por eso, en el mundo lo que existe es la construcción del sistema de pilares, donde los fondos privados Sí. y el régimen de prima media no compiten. Sí. Se complementan. Queda claro ese punto. Los privados están ampliándose en el mundo. Ya ha quedado claro ese punto, ya lo explicamos suficientemente. El régimen de prima Doctor media. Bonilla, ya lo explicamos suficientemente. ¿Qué responde usted a eso, doctor Montenegro? Bueno, esta es una discusión eterna. No, primero al profesor Ricardo que estudie la demografía, ¿no? Que la estudie, ¿no? Antes había 11 trabajadores activos por cada adulto mayor, ahora hay menos de 5, a mediados de siglo va a haber 2, a ¿Usted lo final que quiere de es que siglo... las mujeres vuelvan a la casa y tengan hijos? Estudie eso, doctor Ricardo. Y lo otro que dijo tiene que ver con una falsedad que dijo el candidato Petro en el debate, ¿no? Que las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones son 30%, ¿no? Y que la rentabilidad solo es el 1%, ¿no? Eso es falso, ¿no? Eso es falso y tiene que ser desmentido, ¿no? La cotización es un 3%, en Colpensiones es igual, ¿no? Y medida sobre los activos que se administran, ¿no? Esa comisión es de solo 0.6%. Es más baja que el promedio de todos los países de la OECD, ¿cierto? Y la rentabilidad histórica de los fondos, y no por cuenta del gobierno, no por cuenta de los TES, sino por buenas inversiones, por la diversificación de los portafolios, la rentabilidad histórica es de un 8% real. O sea, más de 10 veces, ¿no? lo de la comisión de administración. Ese es el tipo de falsedades que no se pueden decir, ¿no? en un debate público por personas que aspiran a dirigir este país. Bueno, pues ahí está las dos posiciones. Doctor Bonilla. Los rendimientos acumulados de Colpensiones en los 10 últimos años son 163 billones de pesos. Eso es fuente Superintendencia Financiera. Las cotizaciones recaudadas por Colpensión, por los fondos en los mismos 10 años son 188 billones. Han tenido más ingresos por cotizaciones que por rendimientos. Doctor Bonilla, siento tener que interrumpirlo por razones de tiempo. Por razones de tiempo debo interrumpirlo. Bueno, ya llevamos muchísimo en esta primera emisión. Habíamos calculado como 15 minutos y llevamos más de media hora en este debate, que por supuesto es muy interesante, enriquece muchísimo la opinión. Muchas gracias, Juan Diego, por permitir el debate. No, gracias, Doc. Le agradezco muchísimo a usted la madrugada y por supuesto también su posición para que ganen nuestros televidentes. La verdad, aquí en Noticias Caracol siempre ese es nuestro propósito. Doctor Montenegro, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Gracias, Juan Diego. Yo lo que quiero proponer, doctor Bonilla, sentémonos alrededor de una mesa a poner las cifras sobre la mesa e invitemos a otros sectores políticos, a las centrales obreras, a los académicos, ¿no? Y hagamos un debate racional, con cifras, sin falsedades, ¿no? Quitémosle política a esto y pensemos en el bien del país, en el futuro de nuestros hijos y de todos los que vendrán después. Doctor Montenegro, muchas gracias. Doctor Bonilla, también gracias a usted por esta comunicación. Bueno, quedan todavía muchos temas a tratar sobre esto, pero trataremos de hacerlo más adelante en nuestras primeras emisiones de Noticias Caracol. Por ahora hacemos una pausa y ya volvemos.